Cuando eres una persona que se para frente a una cámara, o se sienta más bien ante una cámara y le cuenta cosas a la gente, la responsabilidad cambia. Ya no eres un vendedor, eres alguien que comunica, y la comunicación tiene que ser lo más amplia posible. No puedo negar las partes que no me gustan. Y la mayoría de los que venden regímenes, ideologías políticas, no hacen eso fingiéndose informadores. Como siempre, aquí de lo que se trata es de pensar un poco las cosas y de pensarlas un poco distinto y de ejercer un espíritu crítico que muchos no quieren ya ejercer. Es una cosa impresionante. Por una de las cosas que vamos a hablar hoy, cuando tú tomas datos aislados, esto se llama cherry picking en inglés, es una falacia de argumento, y significa elegir cerezas. Si tú alguna vez has comido cerezas, te darás cuenta que las cerezas tienen como mentalidad propia. Entonces, unas se echan a perder a toda velocidad y otras no. Entonces, cuando tú vas a recoger cerezas o a comer cerezas, estás escogiendo las más sabrosas y las que todavía están buenas y que no están blandurrias y que no tienen gusano, que no tienen moho. Entonces eliges. Y la idea es, si tú eliges las 3 cerezas más bonitas y dices, mira, qué buenas salieron las cerezas esta semana, aunque en realidad la mayoría de las cerezas estén blandurrias, estén pochas, tengan gusano o estén enmohecidas. Entonces, elegir lo que te conviene para contar tu historia se llama cherry picking, y en español tiene un nombre bastante más aburrido, que es evidencia incompleta, la falacia de la evidencia incompleta. Y la gente hace eso muchísimo. Cuando tiene algo que quiere promover, pues obviamente solo te cuenta la mejor parte, lo cual es razonable hasta cierto punto. Por ejemplo, si eres un vendedor, vas a vender los atributos, las virtudes, las ventajas de tu producto, y no vas a mencionar en primer lugar los pequeños problemillas que quizás podría tener. Pero cuando eres una persona que se para frente a una cámara, o se sienta más bien ante una cámara, y le cuenta cosas a la gente, la responsabilidad cambia. Ya no eres un vendedor, eres alguien que comunica, y la comunicación tiene que ser lo más amplia posible, lo más integral posible. Tú puedes decir, mira, y a mí me cae muy bien Nelson Mandela, pero un personaje que hizo unas cosas muy importantes, que tuvo un cambio de idea muy importante, que aguantó 20 y tantos años de cárcel y salió sin rencor, que eso, perdóname, pero muy pocas personas lo conseguirían. Pero también te tengo que contar que él decidió utilizar la violencia para liberar a su pueblo, y que siempre tuvo una tendencia marxista y fue muy amigo de Cuba y de una serie de organizaciones y de regímenes en los que yo no estaría muy de acuerdo, precisamente por su carácter dictatorial y tiránico sobre todo, pero también por sus sistemas económicos, que me parece que no son beneficiosos para la mayoría de la población. Y de alguna manera, pues Mandela nunca les dio la espalda, ¿vale? Esto es contar las historias completas. Yo sigo siendo fan de Nelson Mandela, por supuesto, considero uno de los hombres más importantes del siglo XX, pero no puedo negar las partes que no me gustan. Y la mayoría de los que venden regímenes, ideologías políticas, personajes, etcétera, no hacen eso, pero lo están haciendo fingiéndose informadores, y eso me parece gravísimo, y es lo que aquí quiero que de alguna forma promover, que quienes me hacen el favor de verme, pues tengan una actitud distinta a la hora de escuchar lo que les cuentan los contadores, porque a lo mejor les están contando un cuento absoluto.